Hola, ¿cómo están? Hoy día queremos darles la bienvenida a quienes se nos están conectando de manera remota a esta hora de la mañana ya, siendo las 9:01, y a todos ustedes que han podido venir de manera presencial. Mi nombre es Claudia Torres, soy gerente general de BCI Asset Management. Hoy día somos anfitriones. Quiero partir saludando a todas las organizaciones que han trabajado arduamente con nosotros durante este proceso de engagement colaborativo. Así que quiero partir saludando a los equipos y también signatarios de PRI, Gobernart, representado aquí por la Diana, al equipo de Vice Inversiones, al equipo de Itaú Asset Management, AFP Cuprum, también AFP Provida, a Moneda, y también a nuestro equipo de BCI que está hoy junto a nosotros. Durante la mañana este seminario tiene como objetivo, y también contarles que lo hemos denominado cuando la ventaja competitiva es la colaboración, un nombre bien simbólico, y tiene como objetivo durante esta mañana poder mostrarles los principales hallazgos y el proceso de aprendizaje que hemos tenido durante estos últimos meses. Como decíamos, ha sido un trabajo muy arduo. Pero creo que es importante partir reconociendo en el engagement una práctica central de nuestro rol fiduciario que tenemos como inversionistas, ¿no? Y también destacar el rol que el engagement colaborativo tiene hoy en día como agregador de valor, ¿no? Agregador de valor a un sistema, a un ecosistema donde hay empresas, hay emisores, hay inversionistas, hay clientes, pero también tenemos un mercado que aspiramos a poder profundizar y seguir creciendo, pero hoy de una forma más sostenible. Es por esto que queremos que esta iniciativa de engagement colaborativo sea una de las primeras de muchas que podamos hacer, donde efectivamente podamos mostrar el rol positivo que genera en la sociedad.
Así que bueno, sin más, y para partir, dejo con ustedes quien tiene la misión, importante misión, de hoy día moderar este panel. Así que bienvenida, Diana. Bote todo. Gracias, Claudia. Muchísimas gracias también a BCI por acogernos a este evento. Es un placer poder ver las caras en vivo, en directo, conocer también las alturas respectivas que siempre sorprenden cuando nos encontramos. Y bueno, gracias también, como decía Claudia, a quienes nos acompañan online desde sus casas. Vamos a ver cuál es la agenda que nos va a acompañar entonces durante esta jornada. No sé si tengo que hacer algo particular. Ahí. No sé si Edu, alguien me puede decir cómo se hace para pasarla. Gracias. Está prendido, ¿cierto? Bueno, vamos a tener una agenda bastante rica en términos de contenido, lo cual nos va a requerir ser como muy estrictos de alguna forma con lo que es el uso del tiempo. Y a continuación vamos a dar la bienvenida a Marcelo Serafín, que nos acompaña desde Brasil. Ahí veo, Marcelo, que estás en pantalla. Marcelo es Head of Network and Outreach de los Principios de Inversión Responsable, PRI, y va a compartir con nosotros la mirada de PRI respecto de la creación de valor para inversionistas y emisores a través del engagement. Así es que, Marcelo, bienvenido y tienes entonces la palabra. Muchas gracias. Es un placer hablar con vosotros. Bueno, no sé si puedes poner mi presentación o puedo hacer el share acá. Sí, vamos a pasar acá, perdón, pero ahí. Sí, perfecto. Tú me vas diciendo, Marcelo, cuando necesitas que retrocedamos. Sí, por favor, un slide antes, por favor, que tenemos una definición muy corta de engagement. Creo que es interesante poner un slide. Hay un slide anterior. Estamos con technical issues. One second. Y Marcelo, gracias por hacer el esfuerzo de presentarnos en español hoy día. No, sin problema, mi portuñol fluido, ¿no? Es muy bien, se te escucha perfecto, muy fluido. Bueno, pero si no hay problema. La definición de engagement, creo que es importante acordarnos de la definición de engagement para este evento. Para el PRI, engagement es una definición muy sencilla, ¿no? Es una interacción entre dos partes, ¿no? En este caso de ESG estamos hablando de engagement, de la interacción entre los inversores con las empresas, que es básicamente lo que existe hoy, ¿no? Pero también tenemos engagement que hace recientemente ha habido muchas iniciativas de engagement con los gobiernos, ¿no? Con las autoridades. Por ejemplo, en Brasil, nosotros tenemos un proyecto de engagement para atacar los problemas de deforestación, creo que esta es la palabra, en la Amazonia y en el Cerrado, ¿no? Cerrado, los dos biomas de Brasil. Entonces, es un diálogo entre un grupo muy grande de inversores con las autoridades brasileñas. Entonces, este también es el engagement también está en tiene ese tipo de diálogo con los gobiernos, ¿ok? Pero siempre con el objetivo de avanzar las cuestiones ESG y también mejorar las divulgaciones públicas, los disclosures, ¿ok? Próximo, por favor. Sí, este slide es solamente para que te acuerden dónde está el engagement entre todas las técnicas de incorporación ESG, ¿no? Entonces, para el PRI divide la inversión responsable entre
incorporación ESG y el activismo del accionista. Entonces, incorporación ESG, creo que todos están más familiarizados, ¿no? Con la integración ESG y el screening o filtrado en español, pero acá estamos hablando del engagement, que es parte del activismo del accionista, que llamamos de active ownership, ¿no? Y active ownership puede ser la votación en las juntas, puede ser las propuestas de accionistas, no sé si es tan común en los mercados de Latinoamérica. En Brasil no es tan común los shareholders resolutions, pero hoy vamos a hablar de estos engagements que pueden ser colectivos o individuales, ¿no? También podemos dividir los engagements en proactivos, reactivos y continuos, pero son divisiones un poco más teóricas, no sé, no creo que es tan importante. Por favor, próximo. Bueno, es muy intuitivo, creo que pensar que los engagements colectivos tienen mucho más poder de impactar que los individuales, ¿ok? Pero acá están algunas de las ventajas que vemos para los engagements colectivos. Entonces, la voz unificada que provoca un diálogo más informado y constructivo. Hay una reducción de costos porque puede ser dividir los costos entre tantos partícipes y también un aumento de la probabilidad de éxito en las actividades de engagement. También la cuestión de los sistemas, de los problemas sistémicos, ¿no? Como cambio climático, pérdida de biodiversidad. Estos tipos de problemas son más fácilmente atacados, no sé si dice atacados en español, pero con una colectividad de partícipes, ¿no? Y creo que es una ventaja muy grande de los collaborative engagements también. También, si como yo dije en el slide anterior, amplía-se las posibilidades de creación de valor para el mercado total, no solamente para un grupo de empresas, sobre todo cuando se hace el engagement con el gobierno, ¿no? Entonces, en resumen, el poder de influencia es mayor y una iniciativa colectiva permite mejores resultados comparado a una iniciativa de engagement individual, ¿ok? Próximo, por favor. Bueno, pero cuando hablamos de creación de valor, hay muchos ejemplos de valores, de creación de valores, tanto para empresas cuanto para los inversores, ¿no? Pero podemos dividir estas ventajas en tres tipos, con la comunicación, en el aprendizaje y también en términos de las relaciones con los stakeholders, ¿no? Entonces, en términos de comunicación, creemos que la empresa, por ejemplo, tiene las expectativas mucho más aclaradas, ¿no? Y también hay una mejora también en la accountability de la gente que trabaja en el gobierno, en la gestión de la compañía. Para los inversores, por supuesto, hay una mejor transparencia en la información y también se mejora el gerenciamiento de las expectativas y también de accountability. El proceso de engagement es una oportunidad tremenda para aprendizaje. Nosotros en Brasil tenemos un poco, empezamos antes a hacer engagement en Brasil, pero a cada vez que hacemos un proyecto distinto, nosotros aprendemos más. Entonces, para la empresa, por ejemplo, el proceso de retroalimentación ocurre también durante las juntas de engagement y así se consigue también construir los benchmarks y también atacar los gaps, ¿no? Porque en todo el proceso de engagement, los gaps hay gaps en empresas que son detectados, ¿no? Para los inversores, la mejora del proceso de incorporación ESG, una vez que el inversor conoce más en profundidad
las informaciones, los datos de las empresas, entonces se puede hacer decisiones más precisas, más robustas. Y también en términos de las relaciones con todo, en términos en el contexto más general de las relaciones, ¿no? Hay grandes ventajas también para las empresas. La percepción del mercado para la empresa es mejor, se torna mejor, porque como una empresa más transparente, se sabe mejor lo que pasa en la empresa, y así el análisis de riesgo y resultados se queda un poco más fácil, ¿no? Y también para los inversores hay la mejora de las relaciones de largo término, y todos sabemos que los inversores están muy preocupados con el largo término. Este es un aspecto muy importante. Estos son algunos de los ejemplos de creación de valor para cada inversor, pero hay otros que la literatura puede enseñar, pero vamos a parar por acá, ¿ok? Próximo, por favor. Bueno, hay desafíos también, ¿no? Porque engagement, creo que el grupo de la gente que ha trabajado en el proceso de este estudio detectó que es un tremendo trabajo, ¿no? Requiere mucho tiempo, recursos, nunca son suficientes para hacer un engagement ideal, como se dice. Hay que desarrollar conocimiento, como dije, la experiencia del engagement es muy importante, entonces esto lleva tiempo. Construir relaciones también es muy difícil. A veces los partícipes no tienen objetivos comunes, o creen que tienen objetivos comunes, pero en el detalle los partícipes a veces hay algunos conflictos. Y también gestionar los free riders, ¿no? La gente los inversores que se juntan a la iniciativa, pero no contribuyen mucho con el proyecto, y también gestionar las necesidades de cada partícipe. Pero hay también oportunidades. En Brasil, por ejemplo, nosotros tuvimos una buena experiencia cuando agregamos otras organizaciones que son experts en algunos temas, ESG, por ejemplo, el Pacto Global. Nosotros trabajamos con un proyecto de engagement en gobierno corporativo en Brasil, como 2 años atrás, y estábamos con algunas dificultades para contactar las empresas, pero había un grupo de empresas que ya era signatarios del Pacto Global. Entonces, hicimos el contacto con las empresas vía Pacto Global. Entonces, ellos nos ayudaron a hacer el contacto más fácilmente con las empresas. Entonces, esa es una oportunidad que creo que los engagements colectivos pueden utilizar. Y también hay oportunidades también de hacer relaciones con inversores, porque los inversores obviamente quieren saber de las empresas, que se pasen las empresas. Y en el grupo de signatarios de Brasil, por ejemplo, nuestro grupo invitó a Ambev, que es la mayor empresa de bebidas y alimentos, no sé cómo se dice en español, porque Ambev tuvo algunos problemas con contratados, problemas sociales con contratados, y es una oportunidad para que Ambev venga a los inversores brasileños y explique lo que pasó, cómo ha atacado el problema y todo. Entonces, para la empresa también es una oportunidad de mantener una buena relación con los inversores, ¿ok? Bueno, muy rápido, la próxima creo que es la última, ¿no? Me gustaría agradecer nuevamente la oportunidad y congratular a Gobernat y toda la gente que está involucrada en este proyecto. Y bueno, siento por el portuñol y que disfrute del evento, ¿ok? Muchas gracias. Buen día.
Muchísimas gracias, Marcelo, y a través tuyo agradecemos también a PRI. Desde el inicio de esta iniciativa, ya les vamos a contar un poco de la génesis. Eduardo Ateortúa, ¿no? Tuvo ahí un rol muy, muy importante, no alcanzo a ver si está conectado o no, pero aprovechar en nombre de todos de agradecerle también por el importante apoyo que fue para poder ¿no? lograr lo que vamos a compartirles ahora y en adelante. Y quisiera dar la palabra entonces ahora y dar la bienvenida acá adelante a Gloria Timerman. Solo ver si estamos ahora bien con la presentación. Sí. Gloria nos va a hablar de la relevancia del relacionamiento entre inversionistas y empresas en nuestros mercados hoy. Gloria es gerente de sostenibilidad de la Bolsa de Santiago. No sé si ya formalmente uno dice la Bolsa Integrada. No todavía, pero bueno. Gloria, bienvenida entonces, adelante y es tuyo el micrófono. Ah, gracias. ¿Sí? Sí. Hola a todos. Primero, gracias a Gobernar por invitarnos. Gracias al BCI por prestarnos su casa. Gracias a Moneda, al Vice, y se me están olvidando otros varios. Cuprum, Provida y Tabú. Gracias. Para nosotros, en la Bolsa de Santiago, y de aquí a fin de mes, si Dios quiere y la CMF no nos pide más antecedentes, la Bolsa de Colombia y la Bolsa de Lima, es súper importante seguir trabajando en la sostenibilidad, la inversión responsable, y poder ir transitando hacia un mundo que no hipoteque el futuro de las generaciones que vienen. Yo creo que aquí la mayoría tenemos hijos y vamos a tener nietos, y el tema de la crisis climática, que ya no se llama crisis climática, que se llama ebullición climática, es crítica, y por eso para nosotros siempre ha sido muy importante tratar de que los emisores y los inversionistas conversen, que podamos interactuar. Nosotros también somos emisores, por eso hablo en nosotros. Podamos interactuar y podamos construir en conjunto los proyectos que vayan de a poco permitiéndonos avanzar para poder incorporar los riesgos, hacernos cargo de los impactos, aprovechar las oportunidades y al final del día avanzar en esto de las finanzas sostenibles, finanzas verdes o como queramos decirle. BlackRock, que ha sido un tremendo impulsor de este tipo de temas, dice que, y con números, que las empresas que han sorteado mejor las crisis son aquellas que tenían un enfoque de sostenibilidad, porque al final del día nos permite gestionar los riesgos. La pena es que nuestros directorios todavía no saben eso, o la mayoría de los participantes de nuestros directorios no saben eso, y creen que es un poco moda. Entonces tenemos este tremendo desafío, todos los que estamos sentados acá, de ir transmitiéndoles que tiene ventajas, que no son solo costos. Y en función de eso, que también los inversionistas nos van a ver de una manera distinta. Me imagino que aquí la mayoría son del otro lado y lo que necesitan es poder tener información que les permita tomar buenas decisiones y de a poco ir alocando el capital en aquellos proyectos o en aquellas compañías que contribuyan al tránsito hacia una economía net zero. Entonces, perdón, me perturba, pero lo que viene no tiene texto, así es que no te preocupes, si la dejáis como está antes, está perfecto.
Es súper importante que entre ustedes, inversionistas, y nosotros, los emisores, nos pongamos de acuerdo de qué necesitamos por ambos lados y podamos ir avanzando. En Chile está la mesa de finanzas verdes del Ministerio de Hacienda, que por fin se está reactivando, y ha salido el tema de los instrumentos sostenibles. Para nosotros es el mecanismo, totalmente. Y creemos que con la iniciativa de la ISSB vamos a poder empezar a satisfacer las necesidades de información y al final estandarizar para que los emisores, que sé que también hay emisores, puedan gestionar la sostenibilidad más que pasarse el día reportando. Sí, ¿me devuelvo yo? ¿Te devuelve esto? Matra. Ya, por ahí. No, yo sigo. Entonces, dicho todo lo que les acabo de decir, queríamos contarle un poco de los resultados de nuestro estudio ESG Investment Practices, que lanzamos la semana pasada, el de 2023, y que hacemos en conjunto con el SS Index, que busca en el fondo entender un poco cuán alineados están inversionistas y emisores respecto de esto. El año pasado tuvimos 64 empresas, prácticamente todas las empresas del IPSA, la mitad del ICPA, todas las AFPs y el 42% del universo de inversionistas en nuestro país. Y nos damos cuenta que hoy día prácticamente todos, o el más del 80% de los inversionistas, tienen una política de gestión de variables ASG, porque entienden que nos ayuda a gestionar o a reducir los riesgos, que han desinvertido en empresas con malos resultados ASG. Si se fijan, las AFP, el 27% en 2021 señalaba haber desinvertido y después pasa al 100% y los inversionistas se mantienen más o menos parecidos, lo que nos muestra que tenemos que seguir trabajando en esto. Por el lado de las empresas IPSA, la mayoría ya tiene indicadores, tienen KPIs y tienen metas, y vemos que suben. Y al final del día lo que sacamos de esto es que las empresas valoran gestionar los temas ESG para reducir los riesgos. Los inversionistas coinciden en que la gobernanza es súper importante, pero no nos podemos olvidar de los temas ambientales y tenemos que avanzar más en los temas sociales. Lamentablemente, hasta ahora vemos prácticamente solo soluciones asistencialistas y estamos bien atrás en cosas más de fondo. Creo que lo que está haciendo el GRI con la debida diligencia de derechos humanos nos va a ayudar y los invito a no olvidarnos de aquello. Nos deja que tenemos que pensar en los proveedores y en todos los participantes de las cadenas de valor como emisores. Nos deja que, aunque no lo creamos, las AFPs, y aquí hay un par de AFP, están incorporando políticas de inversión con estándares ASG, que es muy importante. La norma, la 276, ¿cierto? Salió en 2021 y yo creo que ya estamos en un minuto donde todo el mundo la tiene incorporada, así es que como emisores tenemos un deber importante si queremos que las AFPs entren en la propiedad de nuestras compañías. Por ejemplo, para nosotros es un tremendo desafío porque las AFPs en Chile no van a poder entrar en la propiedad de la holding regional, pero tenemos que ir con eso. Y que estamos a años luz todavía de
incorporar en las bonificaciones, en los incentivos de los ejecutivos, tanto de emisores como de inversionistas, variables ASG. Y yo creo que mientras no nos duela en el bolsillo, es difícil que podamos avanzar. Y el bolsillo no es solo de los que estamos en la línea, sino también de los que están un poco más arriba y tienen que validar lo que proponemos. Así es que los invito a que sigan empujando. Creo que de abajo hacia arriba es bien importante. Estamos también haciendo un trabajo bien grande para que los directorios se suban a este carro. Ideas, requerimientos, consultas, bienvenidas. Entendemos que la Bolsa de Santiago tiene una gracia y es que estamos en la mitad entre los inversionistas y los emisores. Así es que siempre que quieran sentarse a conversar, felices. Y creo que tenemos que tener fe que la Mesa de Finanzas Verdes nos va a ayudar un montón y creo que todos los que son signatarios del PRI debieran estar ahí, así es que si alguno tiene interés, podemos hacer el contacto. Gracias, Diana. Gracias a ti, Gloria. Y tomando algunos de los hallazgos, ¿no?, que nos compartía Gloria también del estudio, vemos de que si bien hay avances importantes, siguen existiendo brechas importantes también, justamente también haciendo alusión a la que nos compartía Marcelo, entendemos de que hay muchos beneficios de instancias de relacionamiento, ya sea tomándome, Marcelo, lo que presentabas respecto de la comunicación que se puede potenciar a través de estas instancias, respecto del aprendizaje para ambos lados de la mesa, por decirlo de alguna forma, ¿no?, empresas, inversores, también en términos del relacionamiento, el generar vínculos de confianza, el lograr avanzar en aquello que hoy en día no está logrando abarcarse a través de instancias de reporting y poder sentarse a una conversación más profunda y más fluida también. Y justamente es a raíz de ello y comprendiendo la relevancia que surgen las iniciativas de relacionamiento entre los signatarios de PRI y las empresas que vamos a ir compartiendo a continuación. Contarles de que surge también entonces esta necesidad de alguna forma de llevar esto a un estudio y para poder compartirles un poco más al respecto, entonces invito adelante a Javier Quinteros, que es consultor senior del equipo de Gobernar, para que nos pueda dar una introducción a cuál fue la génesis, el origen, los primeros pasos del estudio de engagement colaborativo entre empresas e inversores. Adelante, Javier. Muchas gracias, Diana. Bueno, sí, efectivamente, a continuación voy a hacerles una presentación bastante breve respecto del contexto, no solo de cómo inician las instancias de engagement colaborativo de signatarios de PRI para tocar temáticas de ESG, sino también un poco de cuál es la génesis del estudio que estamos presentando el día de hoy. Entonces, como contexto, básicamente ya desde hace algunos años viene avanzando el ecosistema financiero, no solamente en Chile, sino también en Latinoamérica, respecto de cuáles son las prácticas que utiliza para incorporar factores ASG dentro de los procesos de análisis y de la toma de decisiones de inversión. Un reflejo o una prueba de esto es que a julio de 2023 hay un total de 26 signatarios de los principios de inversión responsable en Chile. Y tal cual como mencionó Marcelo anteriormente, PRI reconoce la propiedad activa como una serie de mecanismos que se pueden utilizar por inversionistas para promover la implementación de políticas sostenibles que no solamente ayuden a alinear los esfuerzos, las políticas de sustentabilidad de empresas, sino también de reguladores o de otros stakeholders en el mercado, para poder lograr los objetivos de inversión responsable de los signatarios de PRI. Y una forma de ejecutar estas estrategias es a través de la propiedad activa, es el engagement que puede ser tanto colaborativo como individual. Más que nada para lo que les quería mostrar un poco con esta gráfica, que creo que no se ve entera, pero son 7 iniciativas, son 7 herramientas de estrategias de inversiones responsables
en las cuales se puede ver que el engagement corporativo y el activismo accionario es una de las estrategias que se mantiene en aumento desde el 2016 hasta el 2020 respecto de la cantidad de activos bajo administración. Hay otras iniciativas como lo son el negative screening, que si bien tienen un total de activos bajo administración más elevados, se van mostrando un poco a la baja a medida que van avanzando los años hacia el 2020. Entonces, a modo de génesis, ¿cómo surge esto? En el contexto de las reuniones de signatarios de PRI en Chile, las cuales se realizan cada año, cada 6 meses, se identifica que hay una necesidad de abordar los problemas o abordar las temáticas ASG de manera conjunta. Sobre lo cual, durante el segundo semestre del 2021, y con el apoyo y bajo la coordinación de PRI y también con el apoyo de Governart, los inversionistas chilenos signatarios de PRI identifican cuáles son los mayores desafíos que están enfrentando a nivel de mercado, lo cual nos permite identificar que existe una necesidad por incorporar mayor importancia en la gestión y en la divulgación de temáticas ASG por parte de las empresas. ¿Cómo va avanzando esto? Aquí, bueno, la forma en la que va avanzando el proyecto es que efectivamente se identifica esta necesidad a nivel grupal de signatarios de PRI por abordar estas temáticas, y se generan instancias informativas en las cuales nos relacionamos de manera activa con distintos actores del mercado de valores, como lo son la CMF, la Superintendencia de Pensiones, la Bolsa de Valores, etcétera, de manera de poder entender de manera colaborativa cuáles son los desafíos y cómo va avanzando hacia futuro las distintas tendencias en incorporación de temáticas ASG, tanto a nivel de las empresas como a nivel de los inversionistas, lo cual también nos permite ver de mirada proactiva, prospectiva hacia futuro, por ejemplo, cuáles son los contextos bajo los cuales se desarrolla la norma de carácter general 461 de la CMF o la norma de la Superintendencia de Pensiones 276, ¿ok? Eso nos lleva a un proceso de votación bajo lo cual se proponen 3 iniciativas de engagement colaborativo, y el engagement colaborativo efectivamente es reconocido también, como lo explicó Marcelo, como una herramienta muy importante para generar estos avances. Se eligen efectivamente 3 propuestas de engagement colaborativo de manera de ajustar cada una de estas propuestas a la realidad de las empresas con las cuales se va a estar trabajando, ¿cierto? Eso nos lleva, acto seguido, a definir una estructura de roles, no solamente de los inversionistas líderes, que van a ser quienes van llevando un poco como el carro de este proceso, como guiando un poco el proceso, sino también de los inversionistas de apoyo, quienes están ahí también para ir, valga la redundancia, apoyando los procesos de engagement colaborativo, ¿cierto? Así estamos perfectos. Sí, gracias. Y bueno, ahí pueden ver toda la gráfica, que se ve muy bonita. Y en base a eso, una vez se empiezan a ejecutar, ya que tenemos esta estructura definida de los procesos de engagement colaborativo, se empiezan a ejecutar los procesos, cada uno de estos 3 en paralelo, en mesas de trabajo, ¿ok? Y estas mesas de trabajo, luego, a medida que van avanzando los procesos de engagement colaborativo, permiten generar sesiones ampliadas para informe de avances entre los inversionistas líderes y los inversionistas de apoyo, de manera de poder ir visibilizando cuáles son los avances de, valga la redundancia, de estos procesos de engagement colaborativo. Entonces, muy a grosso modo, ¿cómo se estructura esto? Efectivamente, se identifica la necesidad de poder generar mayor divulgación y mayor gestión de temáticas ASG a nivel de mercado chileno, y es coordinado por esta estructura de inversionistas líderes, inversionistas de apoyo, y también con el apoyo y coordinación de PRI y de Governart. Y es desarrollado en 3 instancias de engagement colaborativo, que son las instancias de engagement con compañías de large cap, compañías del sector minero y con compañías small cap y emisores de renta fija. Cada uno de estos procesos está ajustado a la realidad de cada uno de este grupo de compañías, y va a ser presentado a continuación por el resto de mis compañeros presentadores. Aquí
Muy rápidamente, participan 15 signatarios de PRI, los cuales son entre AGFs, AFPs, Service Providers, y llegamos a un total aproximado de 30 empresas a través de los procesos de engagement colaborativo. Y ya yendo un poco más hacia la génesis del el estudio en sí. Lo que busca el estudio, el cual es elaborado por Governance, BCI Asset Management, Vice Inversiones, Cuprum, Itaú, Moneda y Provida, lo que busca es recopilar y documentar un poco el proceso del engagement colaborativo de la comunidad local de signatarios de PRI en Chile, de manera de poder subir todas estas experiencias, las dificultades, los procesos destacables, aquellas cosas que creemos que se pueden replicar, distintos hallazgos y distintas conclusiones a la región, no solamente Chile, sino Latinoamérica, de manera de poder volver a generar estas instancias de engagement colaborativo de manera más eficiente y eficaz. ¿Ok? Este proceso, estos 3 procesos de engagement colaborativo fueron levantados como un piloto de PRI para la región de Latinoamérica. Y lo que busca el estudio también es mostrar las perspectivas de los inversionistas y las empresas, los emisores que han sido involucrados, además de otros distintos contenidos. Solamente para darles una mirada de algunas de las informaciones que pueden encontrar en el estudio de engagement, por ejemplo, se hacen encuestas y entrevistas a emisores y a signatarios respecto de su perspectiva de los procesos de engagement colaborativo. Por ejemplo, en este caso, respecto de preguntándole a los emisores que participaron del proceso de engagement, se les pregunta cuál es el grado de impacto que consideran que tienen las iniciativas de engagement colaborativo sobre la gestión y o divulgación en materias ESG sobre la misma empresa. Nuevamente, gestión y o divulgación es un poco las temáticas por las cuales surgen estas instancias de engagement, y un 57% identifica un nivel de impacto elevado al preguntarles cuál es el grado de impacto, y sin embargo el 43% restante de todas maneras identifica que hay un cierto grado de impacto. De manera similar, al preguntarle a las empresas cuál, en comparación con un engagement 1 a 1 con inversionistas, qué tan relevante o qué tanto más o menos relevante pudieran llegar a considerar un engagement colaborativo en temáticas ESG, el 86% en este caso lo identifica como muy relevante, y nuevamente el 14% restante identifica un grado similar de relevancia. También se hacen preguntas a los signatarios de PRI en Chile, por ejemplo, al preguntar qué tan relevante consideran el trabajo colaborativo con otros inversionistas para poder abordar temáticas ASG con empresas, un 65% lo identifica como relevante o muy relevante, y tan solo un 4% lo identifica como poco relevante. Estos contenidos son netamente cuantitativos. También hay una gran cantidad de información cualitativa respecto de los hallazgos y las tendencias que podemos identificar a raíz de estas encuestas y entrevistas, las cuales van a estar evidentemente en el estudio. También está redactado una serie de principales hallazgos y recomendaciones. Hay también una comparación con buenas prácticas a nivel internacional para hacer un poco el contraste con cómo ocurre el engagement colaborativo en la región y cómo se desarrolla a nivel internacional. Y también está de manera muy detallada la descripción de cada uno de los procesos de engagement colaborativo de minería, small cap y renta fija y large cap, la cual también va a ser presentada a continuación. Muchas gracias. Gracias, Javier. Bueno, con esa introducción y datos bastante sabrosos o anticipo de lo sabroso también que viene a continuación cuando ya podamos divulgar el estudio, quisiera invitar adelante a parte de los inversores líderes de las 3 iniciativas que llevamos a cabo, para que nos puedan compartir respectivamente cómo ha sido el proceso del engagement colaborativo. Así es que invito adelante a Hernán Silva, ESG Associate de Moneda GF, que nos va a presentar el engagement del grupo de minería. Invito también adelante para ya dejarlos presentados a Josefa Castillo, que es Associate Alternative Assets and Research de Provida FP, y a Mabel Weber, Head of LATAM Equities de Vice Inversiones AGF. Y perdón, Josefa nos va a presentar entonces el engagement de Large Cap, y Mabel nos va a presentar el de Small Cap y renta fija. Así que bienvenidos y adelante.
Creo que tienes que encenderlo abajo. Sí. Bueno, gracias Diana y gracias a todos los asistentes. Muy buena convocatoria para el evento. Bueno, desde Moneda Asset, el engagement, ya sea colaborativo o mediante esfuerzos individuales, lo consideramos crucial, parte importante de la estrategia ESG de la firma. Y esta oportunidad la vimos muy importante desde el punto de vista, por lo menos para el sector de minería, que es en el que tuvimos una participación más activa, digamos, como inversionistas líderes, con el crédito también a Itaú, AGF, a Maite específicamente, que está por ahí. Y bueno, me voy a tratar de ajustar a los 5 minutos que tengo para repasar rápidamente. Para darles contexto de cómo surge esto, creo que es importante segmentar la etapa interna de relación entre inversionistas previo a la comunicación a las compañías. Creo que este es un punto bastante importante en lo que refiere a definir materialidad de los temas a tratar, qué están haciendo las compañías para ir bien en detalle en lo que se les va a pedir o en lo que se les va a sugerir. Muchas veces hemos visto, no en este caso, incluso en engagements colaborativos globales más grandes que apuntan a más compañías, que se envían cartas a cientos de empresas sobre algunos temas que se consideran materiales para algunas industrias, no lo son tanto para otras, y hay momentos en donde compañías ya están haciendo bastante. Entonces, identificar la brecha de lo que existe a las compañías que se les va a pedir esta información, se les va a pedir mejorar, y lo que exigen los buenos estándares, como en el caso local, la 461, y más globalmente SASB, TCFD, es importante. Es crucial para iniciar la conversación ya en la etapa externa con la compañía, de saber identificar y tener claro cuáles son los puntos débiles, qué está haciendo la compañía al respecto en lo que se le está pidiendo. Más últimamente, hacer un barrido detallado, un estudio importante de lo que es material. Así que para engagements a futuro sugiero dedicar tiempo importante al estudio previo antes de iniciar la conversación con las compañías. Tenemos la suerte en Chile de que muchas compañías, por lo menos frente a sus peers latinoamericanos, están bastante bien, y a veces solamente están teniendo problemas de divulgación en algunos puntos, pero la pega se está haciendo. Entonces, es importante ser conscientes de lo que falta, pero también de los avances que están teniendo estas compañías. Y luego de eso, de ese barrido, de ese análisis de información entre los signatarios, tanto de apoyo, AFPs y los líderes con Itaú, definimos una carta que iba bien al grano. O sea, se le envió una carta a las administraciones de las compañías, pero en su parte final indicando básicamente una tabla, bien cuantitativamente, de en qué están, qué es lo que falta, cuál es el deseable. Muchas veces en este tipo de solicitudes hay un requerimiento que es bien amplio, o sea, por naturaleza ESG abarca muchas cosas. Entonces, ser bien detallista es crucial en este punto, y eso nos permitió tener un buen feedback de las compañías, lo agradecieron. Justo tocó en abril 2022, ya en la parte baja de la slide, que cuando iniciamos el relacionamiento con esta compañía del engagement, ellos estaban en el proceso de estar a punto de publicar la memoria 2021. Entonces, algo alcanzamos a apoyar, pero el engagement se entiende generalmente con una visión de largo plazo, o sea, más de un año seguro. Entonces, hacía sentido las recomendaciones también para lo que venía hacia adelante, lo que implicaba la memoria 2022 recientemente publicada por las empresas en el mercado local. Esto en general recibió un buen feedback, y a continuación les muestro más el detalle. Bueno, esto es el marco de lo que fue la carta, como signatarios líderes firmantes, los que les mencioné, y un apoyo importante de todos los otros inversionistas. Respecto a la dinámica, para hacerlo más eficiente y organizativamente mejor, las reuniones eran básicamente, los participantes éramos los inversionistas líderes con Itaú y las compañías. La carta que se le envió a las empresas solicitando esta información y sugiriendo mejoras fue dirigida
al presidente del directorio, al gerente general, al gerente de sustentabilidad de las compañías y al gerente de relación con inversionistas. Usualmente en las comunicaciones que tenemos respecto a estos temas, los que más activamente participan son los gerentes de sustentabilidad y de relación con inversionistas, y hacía todo el sentido que ellos tomaran una participación más activa en lo que ya eran las reuniones. Y tratábamos de ser lo más eficientes también en traspasar la información a los otros inversionistas de apoyo que también estaban en este trabajo importante, brindando harto análisis, harto estudio y sacando la pega adelante. Y ahora, más para hablar respecto a los contenidos y cerrar dentro de los 5 minutos, el objetivo principal era, como les decía al inicio, cerrar un poco la brecha entre el estándar que se pedía de divulgación de información ASG a las compañías del sector minero, principalmente los lineamientos que da SASB para la industria, también lo que está pidiendo la 461, para un poco ayudar a las compañías a estar en el mejor estándar posible de divulgación de información. Y ya respecto a los temas abordados en detalle, como les decía, esta carta y este proceso de engagement inicia desde un comienzo definiendo claramente cuál es el esperable, para no divagar mucho, para ser claro, directo en cuál sería el resultado esperable, lo que podría ayudar a la compañía en una transparencia y en una mejor relación con inversionistas. Y en ese punto, dado que es minería la industria a la que apuntamos como inversionistas líderes, nos pareció relevante, considerando la escasez hídrica, el déficit hídrico que enfrenta el país y obviamente la inmensa cantidad de recursos, de este tipo de recursos que necesitan las mineras para operar, y al mismo tiempo minería siendo prácticamente el sector más importante o uno de los más importantes para el país. Y es por eso que ahora, al momento de aterrizar la discusión y hablar de KPIs o hablar de esperables, es que nos pareció bueno atacar dos principales puntos dentro de este espectro masivo que es ESG. El primero, relacionado a emisiones, pero desde el punto de vista regulatorio. O sea, se habla de riesgos físicos y riesgos de transición, usualmente cuando hablamos de riesgos climáticos. Por el lado de riesgos de transición, el impuesto verde a las emisiones, definido por la ley 20.780, que ahora se encuentra en $5 por tonelada emitida, en términos generales, pero que lo invito a revisar el plan energético de largo plazo, que comienza en la segunda administración del presidente Piñera y sigue con la administración del presidente Boric. Define que este impuesto probablemente no se queda ahí. El escenario esperable, ni siquiera el optimista o el pesimista considera un alza importante, y ver cómo las compañías están viendo este tema. Es sumamente importante tener el análisis más detallado en las memorias. Muchas veces en la matriz de materialidad de las compañías se pone como que es un riesgo relevante para la compañía, que es importante, que lo están manejando, pero no mucho mayor análisis, profundización, simplemente a veces el monto pagado y hasta ahí queda. Y en esa instancia dimos más feedback de buenas prácticas en este sentido. Y finalmente lo de agua, por supuesto, definición de balances hídricos, cuál es la visión de la compañía respecto a largo plazo de cómo estaría administrando y haciendo más eficiente su manejo de recursos hídricos. Y finalmente, para cerrar, contarles que el feedback que tuvimos recientemente, ahora marzo, abril, las últimas reuniones con la compañía fue bastante positivo. Recogieron estos temas, perfeccionaron, si se le puede llamar así, parte de las secciones de su memoria en su divulgación de información respecto a estos temas, y siguen abiertos a tener feedback de los inversionistas. Muchas veces incluso la comunicación es al revés. A los inversionistas se nos pide, sin nosotros iniciar un engagement, dar feedback de la materialidad, de qué es importante ver en las próximas memorias y reportes, así que nosotros felices de seguir colaborando en ese sentido. Muchas gracias. Hola a todos, yo soy Josefa Castillo del equipo de inversiones de Provida y les voy a presentar cómo fue un poco la estructura y de dónde nació el engagement colaborativo a empresas large cap. Entonces yo creo que
primero que todo, el corazón de este engagement está en la motivación que tenemos nosotros, los inversionistas. La principal motivación de este relacionamiento colaborativo viene del deber fiduciario que tenemos nosotros con nuestros inversionistas. Los factores ASG son una fuente importante de creación para las compañías y reconocemos la importancia que tienen estos factores en el análisis de las decisiones de inversión para poder obtener retornos que sean sostenibles en el tiempo. Entonces, lo primero que hicimos fue plantearnos un objetivo. ¿Cuál fue este objetivo? Incentivar y motivar a las empresas en la gestión y divulgación de factores ASG, ¿ya? ¿Quiénes participamos? Tuvimos dos tipos de participantes. El primero son participantes líderes, donde está Visa Inversiones, Cuprum y nosotros, Provida. Y tuvimos 6 inversionistas que fueron inversionistas de apoyo, ¿ya? Son 5 administradoras generales de fondos y una administradora de fondos de pensiones, ¿ya? El engagement se realizó a 5 compañías large cap. Estas compañías fueron elegidas a través de votación, votaron tanto los inversionistas líderes como los inversionistas de apoyo, y se eligió por cada una de las industrias la compañía que había recibido más votos, ¿ya? Para poder lograr el engagement tuvimos un proceso de coordinación bastante importante, tuvimos varias reuniones. De hecho, partimos con reuniones, lo explicó un poco Javier, que fueron lideradas por el PRI, y donde en el fondo se formó este equipo que decidió hacer el engagement del ArtsCap. Y una vez que ya teníamos ese grupo, ese equipo, tuvimos reuniones, uno, entre los inversionistas líderes y los inversionistas de apoyo. Estas fueron reuniones de organización iniciales, donde, por ejemplo, elegimos las compañías, hicimos análisis de materialidad y también elegimos los factores que nosotros íbamos a levantar a estas empresas. Después tuvimos reuniones de coordinación, que fueron reuniones de coordinación un poco más del día a día, de, no sé, por ejemplo, hay una compañía que no nos respondió un correo, ¿qué hacemos? Todo ese tipo de cosas se fueron levantando en estas reuniones de coordinación con los inversionistas líderes. Y después tuvimos reuniones de actualización a los inversionistas de apoyo. Estas fueron 2 reuniones, donde en el fondo a los inversionistas de apoyo que no estaban en el día a día o en las reuniones con las empresas, nosotros le íbamos contando cómo fue el proceso, cuáles fueron las respuestas y cuál fue el feedback que nosotros recibimos por parte de las compañías. Con eso, el 5 de mayo del 2022, se le envió una carta a las compañías invitándolas a ser parte de este proceso, ¿ya? Esta carta la mandó el PRI, decimos que fuera un ente neutral el que invitara, el que enviara la carta, pero con copia a los inversionistas líderes y con copia a los equipos de finanzas, sustentabilidad y relación con inversionistas de las empresas. Y la verdad es que la respuesta fue súper positiva. Las 5 compañías respondieron que querían participar en el proceso, y con eso iniciamos un ciclo de 4 reuniones con cada una de las 5 compañías. Entonces tuvimos primero una reunión inicial, que es una reunión introductoria, donde les presentamos los factores donde nosotros creíamos que habían espacios de mejoras para estas compañías, y una reunión que yo creo que es súper importante, de alineación de expectativas de lo que es un engagement colaborativo. Y esto no solo para las empresas, sino que también para los inversionistas. Yo creo que esta reunión fue bien importante en ese sentido. Después iniciamos un ciclo que fueron de 2 reuniones, que son reuniones de seguimientos y reuniones de evaluación, en el fondo, de la recepción que tuvieron los temas levantados dentro de las compañías, ¿ya? Acá, por ejemplo, en el primer ciclo, habían compañías que nos decían, ok, puede ser, pero tenemos que levantarlo con el directorio, o tenemos que levantarlo con la gerencia general, o incluso conversar esos temas con el equipo que es encargado de revisarlo. Entonces, durante estos 2 ciclos de reuniones, el segundo y el tercero, fuimos haciendo seguimiento para entender cuál fue la recepción que tuvieron las compañías respecto a los temas levantados. Y finalmente tenemos un ciclo que es un ciclo de cierre, por así decirlo, donde evaluamos las memorias para saber si efectivamente, en el fondo, los temas ASG
en general no se reportan trimestralmente, sino que se reportan anualmente en las memorias. Por lo tanto, revisamos las memorias en el sentido de entender si los temas levantados habían tenido resultado. Se evaluaron también los compromisos que las compañías habían tomado y si efectivamente se cumplieron. Y se decide el cierre o no cierre del engagement, ¿ya? Acá, de las 5 compañías, hay solo una que hoy día está con el ciclo cerrado, es un ciclo que se evaluó como positivo y el engagement está terminado. Tenemos 3 compañías que están en el tercer ciclo y que nos falta hacer el cierre, y eso debería pasar durante el próximo mes. Y tenemos una compañía que está todavía en el primer ciclo, porque esta compañía hicimos la primera reunión y tuvo un cambio de equipo, por lo tanto se tuvieron que retirar del engagement, y hace un par de meses, a principios de este año, nos volvieron a llamar, nos dijeron que querían participar, que hoy día sí tenían el equipo, por lo tanto se inició todo el proceso nuevamente. Así que esa compañía va un poquito más atrás que las otras 4. Y finalmente, voy a pasar muy rápido por esto porque se va a tocar más en profundidad en el panel, pero un poco contarles los resultados y el feedback que tuvimos de este relacionamiento. La verdad es que hubo una muy buena recepción por parte de las compañías. Tuvimos involucramiento de más de un equipo, estuvo relación con inversionistas, finanzas, sustentabilidad e incluso en algunas reuniones equipos específicos relacionados con los temas que estábamos levantando. Tenemos evidencia que se levantaron estos temas a las gerencias generales y a los directorios, y la verdad es que en general una alta motivación por parte de las compañías de participar. Lo otro, en la mayoría de los casos, las empresas y los inversionistas valoraron en el fondo el espíritu colaborativo que tuvo este relacionamiento. Además, se destaca la capacidad de profundizar la materialidad de los factores ASG entre inversionistas y compañías. En el fondo acá, como decía Hernán, las compañías a veces nos piden el feedback y en este caso fuimos nosotros los que llevamos la materialidad a las empresas. Así que se destaca harto ese tema. Las compañías además resaltan la capacidad de visualizar y escalar internamente las prioridades que tienen los inversionistas en temas ASG. Y yo creo que finalmente, en el fondo, lo que engloba todo es que las 5 compañías mostraron interés de seguir participando en este o en nuevas iniciativas de engagement. Eso. Muchas gracias. Hola. Bueno, yo soy Mabel Weber y represento a Vice Inversiones. Nosotros nos tocó participar como inversionistas líderes en el engagement de Large Cap, pero como inversionistas de apoyo en el engagement de Small Cap y renta fija. Y este es el que veníamos a presentar. Este es un engagement un poco más fuera de lo común, es como colaborativo. Involucra asignatarios líderes como BCI Asset Management, BTG y Compass, y asignatarios de apoyo, y se basa en la motivación de ver la falta de información que había, sobre todo en riesgo de cambio climático en empresas de small cap y renta fija. Sabemos que acá estamos un poco más atrás que otras compañías, y la idea, en vez de empezar a engagement como individuales, fue sumarlos todos a dar a conocer esta información a través de talleres. Y el objetivo fue impulsar la divulgación de esta información sabiendo la materialidad de los temas de cambio climático en las empresas y sobre todo en el mercado para el futuro. En términos de, como ya les dije, los signatarios que participaron, y los emisores fueron muchos más porque fue un tema colaborativo. Fueron 23 corporaciones, de las cuales 19 son emisores públicos de la Bolsa de Santiago, y acá no decidimos por sectores, sino que fueron diversos sectores como el sector inmobiliario, ingeniería, construcción, industrial, forestal, servicios básicos, alimentos, bebidas y pesca, las empresas que participaron.
dado que es un riesgo común a varias empresas, a varios sectores. ¿Cómo fue el proceso? Iniciamos una planificación, al igual que en los otros dos procesos, este proceso tomó bastante tiempo. Fue de agosto de 2021 a marzo de 2022, donde tuvimos reuniones mensuales y donde se definieron los roles y definimos las compañías también a través de votaciones de interés. Luego también se hizo una invitación a un taller. Este taller fue dictado por Gobernart y por alguien de Bloomberg, donde la invitación al taller fue a través de una carta formal, al igual que en los otros procesos, dirigida al presidente del directorio, al gerente general, a sostenibilidad y a relación con inversionistas, donde se invitaron a 23 compañías a un taller que se realizó en mayo de 2022. ¿Cuál fue el tema del taller? Sobre la norma general 461 y sobre los requerimientos del TCFD, de las cuales participaron 16 empresas y 35 personas, o sea, participaron más de una persona por emisor, y donde fue un taller de casi 2 horas de duración, donde se explicó la importancia de reportar el riesgo de cambio climático y también de la normativa que iba a entrar en vigencia, pero recordar que estas son empresas, compañías small cap y renta fija que no tenían la obligación quizás de reportarlo en este año, sino que estábamos viendo quizás una mirada más de largo plazo. Después de este taller se envió la grabación. Hay empresas que nos pidieron que por favor, que no pudieron participar, pero sí estaban interesadas en ver la grabación, y se realizó una encuesta de feedback. Esto fue en julio de 2022 y recibimos respuesta de 11 emisores. Y después de algunas reuniones de planificación también se creó un taller número 2, donde se volvió a especificar la importancia del riesgo de cambio climático y de la metodología recomendada por TCFD. Y también se dio un caso práctico donde una empresa nos acompañó para dar su enfoque sobre la implementación de estos temas, donde participaron 20 empresas y fue en mayo del 2023. Al igual que en los otros procesos, valoramos la alta participación de las empresas y que se cumplió el objetivo de divulgar la importancia del riesgo de cambio climático y de la metodología, sobre todo ante las nuevas normas que las empresas small cap y renta fija deberían algunas empezar a reportar y ya más el próximo año. ¿Y qué es lo que estamos haciendo ahora? Hoy día, de pasar este engagement tan colaborativo, estamos tratando de enfocarnos a 9 compañías que están en una fase de reconocer el tema de cambio climático, y acá se está tratando de individualizar y ver cuáles son los efectos para cada una. Para eso estamos revisando memorias y levantando los desafíos de cada compañía y un diagnóstico para alinear las recomendaciones del TCFD con lo que hoy día está presente en las memorias, y pensamos trabajar con estas compañías a lo largo de un proceso medio largo. No es pedirles que hoy día empiecen a tener la alineación completa con el TCFD, sino que ojalá que de aquí al 2025 poder contar con todas las recomendaciones. Entonces, es un engagement que se cerró en términos de taller, pero que ahora estamos tratando de individualizar a nivel de compañía de manera colectiva. Eso. Bueno, muchísimas gracias, Mabel, Josefa, Hernán. Gracias por compartirnos esta mirada de cada uno de los procesos respectivos. Quisiera recordarles a aquellos que nos acompañan presencialmente, a aquellos que están online, que vamos a compartir prontamente la grabación de la sesión y también el material de apoyo. Sabemos que tenemos una o algunas preguntas entrando por el chat y esperamos poder abordarlas durante el panel de conversación, así que pueden seguir compartiéndolas también vía online. Y para nuestro bloque final del evento de hoy quisiera invitar a que podamos tener una conversación tanto con algunas de las empresas que participaron de las iniciativas de engagement como con parte de los inversores que también fueron parte de ellas. Así es que invito a que nos acompañen adelante a María Teresa Rubilar, Head of Research de Itaú AGF, quien va a representar al grupo de engagement de minería.
Daniel Amor, Senior ESG Investment Analyst de Cuprum AFP, en representación del grupo de Large Cap. Ricardo Miranda, Senior ESG Analyst de BCI Asset Management, en representación del grupo de Small Cap y Renta Fija. Y por el lado de las empresas también muchísimas gracias por venir y ser representantes respectivamente. Andrea Wardmal, Investor Relations de Socobesa, en el grupo de Small Cap y Renta Fija. Y Francisco Basauri, ESG Investor Relations Manager de Enel Chile y Enel Américas, en representación del grupo de Large Cap. Lamentablemente del grupo de minería nos avisaron, no nos pudieron acompañar hoy, pero también fueron muy partícipes, ¿no?, en las instancias de relacionamiento. Yo casi que me sentaría con ustedes porque es raro como, ¿no?, hacer las preguntas de pie, pero gracias, Mel, para que sea más conversada. También ahí tenemos algunas preguntas, ¿no?, como para guiar la conversación. En honor al tiempo, quizás no es tanto el espacio que tenemos para mayor cantidad, volumen de preguntas, pero también aquellos que nos están acompañando, si tienen preguntas, obviamente ahí levantan la mano y las vamos analizando conjuntamente. ¿Están con micrófono? Acá hay uno y creo que teníamos otro que era para las preguntas del público. Ah, ya. Bueno, súper. Bueno, vamos a comenzar con las empresas, ¿no?, que nos acompañan. Nuevamente, millón de gracias. Pues, no se preocupen, no vamos a responder todos de todas maneras, pero entonces partiendo por Francisco, ya que te dieron el micrófono. Sí, parece. Bueno, no, existen muchas ganas también desde el ámbito de la inversión de saber qué es para ustedes como empresas. De alguna forma ustedes, ¿no?, fueron parte de las 5 empresas del grupo Large Cap. ¿Qué es lo que más destacan de esta experiencia de engagement colaborativo? ¿Qué es lo que les parece más favorable, más positivo? ¿Qué es aquello que para ustedes fue realmente de alguna forma una creación de valor de estas iniciativas de engagement? Sí, bueno, primero, muchas gracias por la invitación. Para nosotros fue un proceso bastante cómodo, en verdad. ¿Y por qué cómodo? Porque nosotros desde el año 2021 y el año 2022 realizamos nuestro propio Active Engagement. Nosotros salimos al mercado a perseguir a los inversionistas, pidiendo reuniones, para intentar entender cómo integran la información ESG en su proceso de inversión. ¿Ok? Por lo tanto, ya estábamos un poquito más avanzados en esas temáticas. También, por otro lado, tenemos la ventaja de tener un controlador europeo que, gracias a Dios, para estas temáticas sirve bastante. O sea, ya desde el año 2019 estamos reportando con TCFD, con SASB desde el año voluntariamente, desde el año 2021, si mal no recuerdo. Por lo tanto, ya estábamos bastante ya avanzados en estas temáticas y ayudó, y eso fue un comentario que nos entregó los inversionistas, que fue bien recibido. O sea, en ese nos tocó la parte bonita, por decirlo. Estábamos bastante avanzados en esas temáticas en el término de reporting, etcétera. Por lo tanto, todos los comentarios que recibimos por parte del engagement colaborativo fueron traspasados al directorio. Nosotros trimestralmente vamos al directorio como gerencia y también semestralmente vamos al comité de directores independientes para reportar solamente temáticas de ESG desde el mercado, desde la perspectiva de Investor Relations. Entonces, todos los feedback que recibimos por parte del grupo ya fueron elevados al directorio, etcétera, ya se está trabajando, etcétera. A mí me gustó en términos del engagement, propiamente tal, porque como ven ahí el cargo, tengo que hablar mucho con inversionistas extranjeros y sobre todo con inversionistas europeos. Y esos están 10 años más avanzados que los inversionistas acá locales en estas temáticas. O sea, ya no estamos hablando de, oye, ustedes ya tienen un target de reducción del scope 1, están hablando ya de la 6ª derivada. Entonces, ya estamos trabajando en esas cosas nosotros. Entonces, por eso fue un proceso bastante cómodo y me dio gusto también ver que el mercado chileno está creciendo en estas temáticas y está avanzando rápido. Tiene que agarrar más vuelo todavía, pero está creciendo. Eso. Perfecto, muchas gracias, Francisco. Andrea, ¿no?, un poco la misma pregunta. En el caso de ustedes, la metodología del relacionamiento es bastante diferente, tal como lo compartían anteriormente los relatores.
fue no una dinámica, hasta ahora ha sido más que nada de sensibilización respecto de TCFD. Entendemos que ahora entran en esta etapa que va mucho más en línea con lo que vivió el grupo Large Cap, que es el 1 a 1, ¿no? O un grupo de inversores con una empresa. Pero, ¿qué es lo que también en visión no propia o de la organización, lo que más destacan de la iniciativa hasta el momento? La verdad es que la realidad de una small cap es bien distinta a la de la realidad de un large cap. Y en esa lógica, ciertamente, lo primero que se destaca fuerte es que el hecho de que haya un engagement nos ayuda internamente también a promover como administración, de alguna manera, a poner los temas desde ustedes como relevantes, y lo que hace que para una small cap le dé un impulso a todo lo que tiene que ver con el desarrollo, en el fondo, de temáticas sostenibles, de TCFD, de empezar a entender el mundo de la reportería real profunda, en el fondo, que implica la sostenibilidad, y no solo entenderla como un cumplimiento que exige la CMF. Eso diría que es como uno de los primeros grandes aportes internos que nos ayudó con el directorio, nos ayudó incluso dentro de la administración a poder empujar y en fondo y cumplir con la 461, que en el caso de nosotros sí reportamos el año pasado, o sea, este año en relación al año pasado. Y lo segundo que yo creo que fue muy relevante, y eso ha sido una interacción muy positiva, me parece, entre nosotros, Small Cap, y los inversionistas particularmente, es que nos ha permitido conversar. Y en esa conversación hemos podido entender expectativas, hemos podido alinear expectativas, pero también hemos podido poner sobre la mesa los temas que de alguna u otra manera para las small caps son relevantes, ¿no? Y que muchas veces desde la normativa o desde la mirada más grande, más país, se pierde un poco, que la realidad de una small cap es completamente distinta, que competimos en industrias que no tienen nada que ver, que muchas veces las compañías abiertas en una small cap son un porcentaje de todos los competidores de la industria, por lo tanto que en el fondo los avances no son tan fáciles, tan rápidos, o en el fondo requieren una inversión en recursos y en tiempos que no siempre uno tiene tan a la mano, ¿no? No todas nos transamos afuera, muchas dependemos por la cadena de valor, lo mencionaron en las presentaciones, de muchos actores que en el caso, por ejemplo, de nosotros, inmobiliaria y construcción, dependemos de proveedores, dependemos de clientes, de subcontratistas, en fin, de un montón de otros actores que también se tienen que subir un poco para poder cumplir con toda la normativa o por lo menos con lo que se espera, o ustedes esperan, perdón, que nosotros en el fondo reportemos. Entonces, desde ahí creo que ha sido ciertamente un aporte, creo que nos ha permitido poner a nosotros la visión desde el small cap, con la Comisión para el Mercado Financiero, con Goenart, con distintos actores, y para nosotros aprender a entender realmente qué es lo que ustedes están buscando, qué es lo que realmente les hace sentido que nosotros trabajemos por, ¿no? Muchas gracias, Andrea. Y un extra adicional a esta pregunta, en ese sentido, también desde la mirada de lo destacable, ¿lo percibiste diferente en términos de que fuera un grupo de inversores versus un inversor que viniera, por ejemplo, a requerir esta información? Ciertamente, porque le da una potencia que te permite en el fondo poner también una prioridad adentro, ¿no? Cuando eres small somos menos. El equipo en el fondo uno hace más cosas de distintas y por lo tanto las prioridades las urgencias, emergencias y actividades diarias de repente se te hacen perder la visión, y cuando a ti viene un grupo a decirte, oye, mira, si en realidad no se mueven en esta dirección y les importa ciertamente, en el fondo de aquí a un plazo vamos a tener que... Bueno, eso ciertamente pone una mirada interna, le pone una prioridad que hace que tú tengas que, como de alguna manera, avanzar, ¿no? Lo hizo la comisión, yo creo que en ese sentido la norma 461 para los que somos más chicos es un salto intenso, y sobre ese ya, habiendo dado ese salto, tenemos que avanzar, tenemos que empezar a seguir desarrollando, pero ahí es donde es súper relevante entender por dónde, ¿no? Y el hecho de poder conversar con ustedes hace que uno pueda ir diciendo, ok, sabéis que en realidad esto es material, este es el riesgo que para ustedes es relevante y internamente también lo es. Por ejemplo, desarrollamos la matriz de materialidad, que hasta aquí no la habíamos desarrollado. Tenemos matriz de materialidad. Ese tipo de cosas, en el fondo, que son pequeños pasos que probablemente para otros son ya hace mucho rato hechos. En el fondo, desde nosotros, efectivamente, el hecho de que ustedes hayan sido agrupados permite, en el fondo, ponerle una importancia, un puntapié distinto a el trabajo, en el fondo, de sostenibilidad en general, ¿no? En esta mirada amplia y que no sea solamente
un punto comunidad o qué sé yo. Perfecto, muchas gracias, Andrea, ¿no? Como ese relevar, darle realmente, y no llevarlo a la alta dirección también desde esa mirada como conjunta, así que súper, muchas gracias. Y yendo a los inversores, y gracias, aprovecho de agradecerles, ¿no?, a todos los inversores líderes también por todo el esfuerzo que se está poniendo en el desarrollo del estudio, también el evento. Sabemos que es mucha energía y se agradece muchísimo porque sabemos que puede ser de mucha utilidad. Aprovecho también de comentarles que esperamos que el estudio esté, por lo menos no a inicios de septiembre, sería una meta razonable ya publicado para poder hacer difusión también. Entonces voy a ir a Maite desde la mirada también como de creación de valor, ¿no? Ya sea por lo que viste que surge en las entrevistas a las empresas o las encuestas online o la propia experiencia que tuvieron ustedes en el grupo de minería. ¿De qué forma consideras que se crea valor finalmente, tanto para las empresas como para los inversores a través de instancias particularmente de engagement colaborativo? Mira, Marcelo, ¿se escucha así? Marcelo de PRI mencionó harto de los puntos, pero yo creo que lo más importante, desde mi percepción, es el feedback, que yo me di cuenta que las empresas con las que nosotros nos relacionamos podían tener para dónde enfocar ellos las energías, porque muchas empresas, sobre todo de repente incluso las más grandes, empiezan a generar información, y a veces mucha de esa información no está dirigida o fue trabajo de más porque no se va a ocupar. Entonces yo creo que ese es un punto donde dirigir la información que se está generando. Y lo otro que es súper relevante, que en temas de reporte, literal, ha estado pasando de todo en los últimos 2 o 3 años, y mucho cambio continuo, y no necesariamente todos, inversionistas como empresas, estamos informados, porque mientras estamos conversando está pasando algo en Europa y no tenemos idea, y ya mañana lo vamos a conversar. Y ha sido un proceso continuo de cambio, y nos ha permitido, tanto empresas como inversionistas, a veces nosotros en conversaciones con compañías, estamos 1 hora hablando de algo que pasó o cambios regulatorios que van a haber, y nos vamos como nutriendo de todas estas cosas, y es súper relevante en la aceleración del proceso, porque hay mucha simetría de información, y el comunicarnos continuamente va orientando el avance, claro. Súper, muchas gracias, Maite. Y no sé si Daniela, Ricardo, en esa misma línea, desde la creación de valor, de qué forma en su experiencia un engagement colaborativo puede realmente traducirse en una creación de valor tanto para sus organizaciones, ¿no?, como para las empresas. Yo creo que hay un punto bueno, la parte del feedback está muy vinculado al fortalecimiento de las relaciones entre empresas, y que haya más confianza al final y mayor colaboración entre ambas. Y otra cosa que agregaría también es al final el tema de la gestión de los riesgos, como que la idea también es que esta pueda servir como una especie de alerta temprana para ciertos riesgos, que puede ser que se estén abordando, pero que nosotros como inversionistas no lo estemos viendo. Entonces, al final, hay apoyar de la parte de fomentar o incentivar la divulgación de información, y también la gestión de riesgos, que al final es algo core de cualquier proceso de vía de diligencia de un inversionista. Muchas gracias, Daniela. Sí, Ricardo. Sí, yo creo que para complementar, creo que es clave justamente estos procesos de engagement colaborativo, tanto para large cap como small cap, en el sentido de compartir buenas prácticas con las compañías, identificar, como decía Daniela, tempranamente estos riesgos que pueden ser tangibles de corto plazo, pero también puede ser riesgo de largo plazo por su definición de sostenibilidad. Pero yo creo que también es importante tener la visión del inversionista de que nuestro rol fiduciario finalmente es para nuestros aportantes, para nuestros clientes, y enfocar justamente el engagement en la generación de valor. Y creo que una parte esencial también es como enmarcarlo también internamente dentro de un proceso de inversión que busca la identificación justamente de este strike, por ejemplo, de riesgo de largo plazo, también para la generación de valor de las inversiones en el largo plazo también. Buenísimo. Bueno, muchas gracias, por sus visiones también. Sé que tenemos algunas preguntas en el chat, en Google
meets, así que espero poder atenderlas, pero voy a ir a una segunda ronda antes de ir a ellas, un poco desde la otra mirada, ¿no? Quizás qué fue lo que de alguna forma les pareció más desafiante y en particular voy a ir, ¿no? Andrea, voy a comenzar de nuevo por ustedes. De cara al futuro, sobre todo, no me voy a focalizar en tu caso la pregunta tanto en qué fue lo desafiante del proceso, sino de cara al futuro, en todo lo que es el avance, ¿no? En materia de gestión y divulgación ASG, ¿cuáles vislumbran ustedes como los principales desafíos que puedan enfrentar, quizás no particularmente solo no como organización, sino como mercado o como segmento? ¿Cómo ven ese panorama en términos de los desafíos? Y también oportunidades, si es que hay algo que quieras destacar. Yo creo que uno de los grandes temas en realidad cuando nos enfrentamos al cuál es el desafío que viene, tiene que ver con tiempo y recursos, ¿no? Desde la perspectiva nuestra hay un trade-off, en donde en el fondo yo, para poder realmente aplicar la sostenibilidad y un poco hacerlo en un proceso real y profundo a lo largo de la organización, eso es tiempo, eso es cambiar cultura organizacional, eso es cambiar muchas veces procesos, sobre todo los que estamos trabajando, y aquí vuelvo, perdón, pero la industria que me manejo bien, una industria infinitamente manual, ¿no? Donde muchas veces trabajamos con son cinco maestros y después el otro contratista son 2 y no todos tienen el mismo nivel de capacitación, por lo tanto, de alguna manera poder como permear la idea de sostenibilidad real a los procesos, eso requiere tiempo, eso requiere recursos, y ahí yo lo dije la otra vez con un inversionista y en parte de este engagement, también hay una labor nuestra de mostrarles a ustedes como inversionistas que hay un trade-off, porque si me están pidiendo rentabilidad de corto plazo y en el fondo al mismo tiempo queremos avanzar en sostenibilidad, hay un trade-off final donde probablemente, y aquí vuelvo al tema de la industria en la que uno compite, también pasa porque mis competidores no todos son abiertos, no todos tienen el mismo exigencia, en el fondo, a diferencia de las large cap o de la mayoría de las grandes, que en el fondo es voy a ponerlo entre comillas, no es un impuesto parejo, por ponerlo así, ¿no? Acá no. Entonces, de alguna manera yo veo ahí desafíos, veo que hay desafíos competitivos en esa lógica, ciertamente, al mismo tiempo, hay oportunidades. Y yo creo que esta es una tremenda oportunidad para marcar una diferencia y para tomarlo como una ventaja competitiva también. O sea, creo que en el fondo el mundo va para allá. De alguna manera nosotros estamos bien convencidos de eso, que tenemos que poder mapear el camino, ¿no? Hacer el camino de una manera razonable, que sea rentable financieramente para todos, digamos. Finalmente, uno también tiene como objetivo la maximización de las utilidades y en el fondo poder darle a aquellos que confiaron en tu gestión un retorno. Y yo creo que desde esa mirada, creo que hay una oportunidad súper bonita, ¿no? De ir marcando y abriendo camino también. Y finalmente creo que el desafío también tiene que ver con métricas, encontrar métricas que hagan sentido. Aquí lo levantaron recién, es fácil llenarse de indicadores o de búsqueda de cosas en las cuales además si uno no entiende muy bien la industria en la que te estás metiendo a leer esas métricas, se pueden interpretar de cualquier manera, ¿no? Y no necesariamente de la manera correcta, para poder medir el riesgo, para poder medir si realmente lo estás haciendo bien o mal, en fin, ¿no? Entonces creo que por ahí hay un trabajo y una oportunidad bonita, ¿no? Que creo que estamos, por lo menos nosotros desde Empresa Socoesa, estamos bien comprometidos en poder aportar un poco en lo que viene, ¿no? En esa mirada. Muchas gracias, Andrea. Me voy a tomar muy breve lo que decías, ¿no? Y de ahí, en función de los dos puntos, tanto estos indicadores como justamente el horizonte de corto plazo, ¿no? La rentabilidad en el corto plazo versus esta mirada más de largo plazo, ahí es donde entra con tanta importancia la mirada de la materialidad financiera, ¿no? En términos de también entender cómo estas temáticas realmente se traducen en un impacto financiero en la organización y entonces poder priorizar también con esa consideración sin desmedro lo que es la materialidad, el impacto que pueda tener sin duda la organización también respecto del planeta y la sociedad. Pero ese es como parte del gran, ¿no? desafío también a nivel de mercado. Súper. Y Francisco, tu mirada también respecto de desafíos, oportunidades en cuanto a gestión y divulgación, quizás con una mirada un poco más local, yo sé que tú tienes también la mirada más Sí. Del otro lado del charco. Yo creo que una oportunidad o desafío principalmente para nosotros sería más por el tema de gobierno corporativo. O sea, todos ya saben que el gobierno corporativo hay que mejorarlo sí o sí en Chile. Hay muchas brechas comparado con estándares internacionales. Hay que subsanar de alguna forma. Pero también esto conlleva
lleva tiempo. O sea, no es una cosa que yo cambie de un mes a otro. Por ejemplo, si quieren cambiar la diversidad en el directorio o crear alguna política, no es que la cree de un mes a otro. O sea, lleva tiempo, hay que hacer todos los procesos internos, adecuarlos, etcétera. Y eso también los inversionistas locales o extranjeros tienen que entender. O sea, no es un cambio que yo pueda hacer estructural, porque los cambios de gobierno corporativo son estructurales. Y eso lleva tiempo. Y algunas veces te critican que no estás haciendo nada en ese aspecto, siendo que sí lo estás haciendo internamente. Otra cosa que vi como oportunidad de mejora también por nuestro lado en términos de reporting o por ese lado, hay muchos temas de gobierno corporativo o medioambientales o sociales que son easy win. O sea, simplemente llegar a algunos comentarios que dijeron como, oye, ¿cómo se elige el directorio? O sea, o cómo se elige ¿quién elige el gerente general? Y fue como el controlador, ya, ¿y dónde lo dice? ¿Y dónde lo dice en la memoria? Y esas cosas son como, en verdad tienes razón, o sea, no está escrito, es lógico, o sea, próximo año lo agrego, o sea, son cosas súper como detalles que hacen el cambio. Pero la parte de gobierno corporativo como fuerte que hay que cambiar a petición de los engagement colaborativos. Yo encuentro que el engagement colaborativo a nivel internacional y a nivel local hace mucho más sentido, que tiene más peso que un engagement solo. Nos llegan cartas de signatarios de, no sé, del Climate Action 100 Plus, etc. Y eso tienen cientos de inversionistas por detrás, y tienen mucho peso tanto a nivel local para nosotros como en el Chile o en el Américas, como también para en el grupo en él. Y eso conlleva que si es que un grupo de inversionistas solicitan algún cambio, alguna salida, algún cambio en tu estrategia, esto se va a aplicar. Más que si un accionista solamente lo pide. Y eso yo creo que eso sería como mi aporte o oportunidad o desafío. Súper, o sea, vamos por buen camino si seguimos con los engagement colaborativos. Gracias, Francisco. Y tomándome lo primero que mencionabas, ¿no? Esa mirada de lo estratégico versus el quick win, no, sin duda es lo que puede ayudar a ordenar como ese roadmap de cada una de las empresas. Y como bien decías, a veces la transparencia, ¿no? En qué estoy respecto de esto que recién estoy comenzando a gestionar, incluso transparentar que estoy avanzándolo internamente, ya es información que es útil para el mercado de todas maneras. Y no voy a comenzar ahora en orden inverso, entonces Ricardo, también Daniela, Maite, su visión respecto en particular, quizás focalizándonos en lo que es la experiencia del engagement propiamente tal, más que la mirada futuro, porque creo que también puede ser útil para futuros engagement. ¿Qué fue para ustedes lo más desafiante o qué aprendizaje les parecería clave alcanzar a compartir ahora brevemente, entendiendo que el resto va a estar en el estudio de todas maneras? A ver, quizás como desafío como inversionista, yo creo que fue la coordinación interna. Siempre es difícil coordinar las agendas de muchos inversionistas, sobre todo para definir, bueno, después cuando tienes la reunión, definir metas, definir scope, definir las responsabilidades individuales de cada uno de los inversionistas. Entonces, hilando desde ese punto de vista de la dificultad al aprendizaje, yo creo que igual hemos entendido a lo largo de este periodo de que el engagement se debe hacer de una forma mucho más organizativa. Es un ejercicio organizacional en el cual es clave responder ciertas preguntas al inicio, como el por qué estamos haciendo esto, el cómo lo vamos a hacer, con quién vamos a conversar. En muchas de las instancias anteriores habló de que se tenía que hablar con la gente de Investor Relations, la gente de sostenibilidad, las gerencias de finanzas. Y yo creo que al final en eso se convierte, en un ejercicio en el cual hay que definir ciertas pautas previas para después avanzar con el camino con un mensaje mucho más claro. Y un poco también desde el punto de las empresas, yo creo que también sirve esa transparencia, esa definición previa, y que tú llegues con un mensaje mucho más claro. A veces como que es difícil para las compañías entender cuál es el alcance del engagement si tú no les muestras un objetivo, una hoja de ruta, o entiendes sus procesos, has analizado sus memorias de manera previa. Yo diría que eso por nuestro lado. Sí, ahí comparto 100% lo que dijo Ricardo, por el lado al final de entre signatarios. Es súper importante el tema de la coordinación y el tema de definición de objetivos y metas comunes,
que no es nada de fácil porque al final estamos tratando con distintas compañías que pueden tener priorizaciones muy distintas. Entonces, cómo aterrizarlo es muy importante antes de tener la interacción con las compañías. Y en esa otra misma línea, después con las empresas también tener una comunicación muy clara y, como decían antes, la alineación de expectativas es súper importante para que se entienda bien por qué se está haciendo el engagement, a qué se quiere llegar, cuáles van a ser quizás los plazos, por qué se están levantando ciertos temas, por qué son relevantes para nosotros, etcétera. Como va muy de la comunicación y de la transparencia también del proceso. Muchísimas gracias, Daniela. Maite. Sí, súper en línea con lo que dijeron los chiquillos, el tema de la coordinación, pero más allá del tiempo, que para todos son distintos entre inversionistas, habían muchos temas relacionados a procesos. Todos tenemos distintos procesos en nuestra empresa, más allá del mismo proceso de inversión, todos los procesos relacionados a compliance, a temas legales, que ralentizan mucho el enviar una carta, que esa carta que les enviaron a las empresas pasó por 500.000 revisiones, entonces, no, es que este lo revisaron, después lo tengo que revisar de nuevo, eso, pero como tú dices, Diana, esto es súper relevante para el futuro. ¿Por qué? Porque si ya lo hicimos una vez, ya es probable que se vaya agilizando hacia adelante, o nosotros tengamos en cuenta que vamos a tener que hacer eso y definir internamente y aclarar cuál va a ser ese proceso de check dentro de la institución, porque al día de hoy, a lo mejor Compliance nunca había visto este tipo de carta que yo iba a mandar. Entonces ya vamos a saber y vamos a ir avanzando. Eso es súper bueno. Y lo otro, dentro de lo que vivimos con la compañía es, y yo creo que ahí va a ser un poco probablemente más difícil, es ir explicando de lo que se trata un proceso de engagement y que las empresas, porque no todas saben o no todas entienden, de que no es el típico proceso en que yo voy a una empresa y le pido, por favor, explícame por qué tus utilidades cayeron tanto o por qué está pasando esto en la empresa, sino que ellos lo toman como una necesidad de inversión de tiempo en un inversionista, valga la redundancia, pero que esto es más bien colaborativo, que yo estoy empezando un proceso no necesariamente para pedirle algo y que la empresa tenga que dedicar tiempo a atender a un inversionista, sino que es un proceso en el que nosotros vamos a trabajar para que ellos mejoren su gestión de riesgos y así, y que nosotros, por ejemplo, vamos a tener mejor información para analizar a las mismas compañías, pero explicar a las empresas que entiendan que es colaboración y que estamos como para hacer como pseudo consultoría con ellos, eso fue un poco más difícil y yo creo que vamos a ir avanzando en ese sentido también, de que las empresas sientan que estamos con ellos, para ellos, y también quiero aprovechar de mencionar algo súper relevante que yo creo que nunca antes había pasado, o dentro del tiempo que yo llevo trabajando en inversiones, que es harto, no voy a decir cuánto, pero mucho, como que hemos estado tan cercanos con otros inversionistas, pues, hablando en los mismos chats, y es súper enriquecedor para el proceso porque ayuda a acelerar el avance en el país de la integración de los factores ESG en los procesos de inversión. Entonces, ¿por qué? Porque no todos vamos parejos, todos vamos distintos. Entonces, los que van más avanzados van marcando la pauta y yo creo que es súper lindo que todos estemos trabajando de manera colaborativa, a pesar de que seamos competencia, vamos compartiendo las buenas prácticas. Y encuentro que eso es súper relevante y es lo que yo particularmente destaco mucho del proceso. Absolutamente, ¿no? Esta bajada que le pusimos de hecho al evento, cuando la ventaja competitiva es la colaboración, ¿no? Realmente ver cómo se logra, y por lo que también nos compartían, ¿no?, Francisco, Andrea, se logra conjuntamente el avance que estamos buscando de cada una de las organizaciones, tomándome, sé que nos tenemos que vamos cerrando. Sí, dar espacio también a alguna pregunta, si es que hay alguna pregunta de los presentes acá. Tenemos preguntas de todas maneras en el chat, que les voy a compartir algunas, pero tomando algunos de los puntos, ¿no? Lo desafiante que es también la articulación, el tras bambalinas fue bastante
interesante, motivador, pero también agotador, ¿no? Por decirlo coloquialmente, ponernos de acuerdo. Alguien preguntaba en el chat ahora, bueno, ¿por qué no se consideró licencia no, social para operar o por qué no se consideró tal tema? El ponerse de acuerdo entre los inversores, por ejemplo, en cuáles eran las temáticas más allá de lo que pueda proponer SASPI, ¿no? En este caso puede ser ISSB o no, incluso no podría considerar otras fuentes como de base, pero ese ponerse de acuerdo, el organizar las validaciones, no fue sin duda también algo que probablemente nos trajo mucho aprendizaje, pero también en lo personal, habiendo estado en algunas de las reuniones, ver cómo los inversores podían compartirle a la contraparte, estaban gerentes de finanzas, como decías, áreas de sustentabilidad, investor relations, porque este tema es importante. Me recuerdo en una reunión que alguien en una de las empresas, large cap, de hecho, decían, queremos entender por qué este tema les es tan importante, ¿no? Y poder mostrar que esto realmente sí se traduce en una creación de valor empresarial o no, o por qué es un riesgo tan importante, el explicarlo más allá de que lo pida, por ejemplo, un estándar, creo que fue súper enriquecedor también, sin duda. Y estamos ya en hora, así que quisiera una pregunta de las que tenemos en el chat. Dice, ¿cuál es la brecha de la información ESG en relación, o sea, al comparar, por ejemplo, lo que se recibe a través, o se divulga a través de una memoria anual y la data que realmente necesita el inversor? ¿Ustedes consideran, no sé, tanto uno, Andrea o Francisco, o del grupo de inversores líderes, hay una brecha realmente? ¿Está siendo suficiente la información que está siendo divulgada a través de las memorias? ¿Hay no un segundo layer, en fondo, que no se obtiene a través de un reporting? Si hay algo que quieran compartir en ese sentido. Por nuestro lado, nos han llegado comentarios de inversores que publicamos demasiada información. Al revés. O sea, ya es como, por favor, intenten resumir un poquito su informe de sostenibilidad, sus memorias, porque ya es 500 páginas, 600 páginas de información, hay mucha información. Yo creo que actualmente sí existe brecha de información a nivel local para todos los cotizados en bolsa versus lo que requiere el inversionista, porque hay un proceso, yo creo que todavía no está muy claro, pero se debe interiorizar de qué es lo material para el mercado financiero en términos de información ESG versus lo que reporta la empresa. Y eso, nosotros por lo menos eso es lo que intentamos apuntar con nuestro Active Engagement que hicimos en el 2021-2022, para intentar enfocar bien cuáles son los recursos que tiene la empresa para enfocar cuáles son las necesidades de nuestros inversionistas y intentar cerrar esa brecha, porque no saco nada con seguir reportando información, siendo que a mi inversionista no le interesa. Entonces, yo creo que sí, ahí por ese lado hay una brecha. Todavía esta oportunidad de engagement colaborativo sirven para cerrar esta brecha, porque así uno entiende qué son las necesidades del mercado financiero en términos ESG. Gracias, Francisco. ¿Alguien que quiera decir, Andrea? Sí, no, yo sumar exactamente lo mismo. Yo creo que en el fondo la brecha está, ciertamente. Para aquellas que en el fondo vamos más atrás, la brecha es más grande. Y en ese sentido, lo dije antes, me parece fundamental entender qué es lo que aporta valor, ¿no? ¿Qué información es la que a ustedes realmente les aporta valor para poder tomar sus decisiones de inversión? Y por lo tanto que nosotros podamos entender y proveerla de la manera más clara, más eficiente, probablemente más asertiva también, ¿eh? De repente uno desde el otro lado queriendo transmitir todo lo que hace, todo para ver si en el fondo le achuntó, pone mucho, ¿te fijas? Entonces yo creo que por ahí hay un trabajo que un poco creo que es bien relevante hacer. Muchas gracias, Andrea. Yo creo que hay mucha brecha de información todavía en Chile, pero quizás como para aterrizarlo más desde el punto de vista de los inversionistas, además de la estandarización de los datos, lo que nos falta también es una mirada más forward-looking a veces de los datos de sostenibilidad, no enfocarse en el dato, sino también en las políticas, hacia dónde se ve la compañía y en la verificación. También, no solamente respecto, por ejemplo, al cambio climático y las emisiones, es tener emisiones de alcance 1, 2 y 3, sino que tener una verificación externa, utilizar un estándar internacional como el GHG Protocol, etcétera. Yo creo que ese sería nuestro aporte. Sí, y también para agregar mi granito de arena, que también ajustar esas expectativas de las brechas, como decía Andrea, a cuáles son las realidades de las distintas compañías. Y también un ejemplo que puede ser muy, muy útil para nosotros como inversionistas, es súper, o sea,
provechoso cuando se puede encontrar la información en fuente de datos que esté agrupada, porque al final ir a cada memoria a leer y buscar todos los datos de cada una es bastante trabajo. Entonces, no sé, por ejemplo, en él nos encontramos con mucha información en Bloomberg, que tienen toda la información, o sea, no toda, pero bastantes métricas agrupadas, eso ayuda bastante. Entonces, desde el lado de las compañías que sí reportan y que se les puede buscar desde el lado de los proveedores de datos, también es súper útil para una mirada desde ese punto de vista. Muchas gracias, Daniela. Sí, y también agregar que aparte de las brechas de información que tiene que ver con lo que reportan, la forma que reportan las compañías, yo creo que también, y siempre cuando tengo la oportunidad menciono este tema, recordar que vamos avanzando de forma paralela. Porque todo ha sido como súper acelerado, como que siempre en Chile buscamos estar a los niveles de Europa, pero estamos súper lejos. Y los inversionistas vamos también evolucionando. Entonces nosotros no todos tenemos las capacidades para saber cómo analizar las compañías y estamos aprendiendo también en el proceso. Todos los inversionistas no tienen equipos ESG súper capacitados y perfeccionados en el tema. Entonces, hay una brecha tanto de información, pero también de capacidades de análisis por parte de los inversionistas. Y yo, así como las empresas han ido contratando equipos especialistas en relación con inversionistas y enfoque ESG, pero también gerentes de sustentabilidad, que antes no todas tenían, por el lado de inversionista hemos ido en la medida de lo posible creando capacidades para estar también a la altura. Entonces, transmitirle a las empresas que no solamente ellos tienen que correr por generar información, sino que también los inversionistas tenemos que ir perfeccionando nuestros equipos y nuestros procesos para avanzar en la integración de factores ESG en el análisis de las compañías. Muchas gracias, Maite. Tomándome de los puntos que particularmente Daniela y Maite mencionaban, no sé qué es la bolsa, no le voy a dar el micrófono porque estamos en tiempo, pero que hay iniciativas importantes en tanto lo que es ayudar a fortalecer los conocimientos, ¿no? y herramientas para el ámbito de la inversión también, y también para poder de alguna forma agrupar data que sea útil y relevante para los inversores. Estamos en tiempo. Agradecerles a todos los partícipes de las iniciativas, no solo los que participaron del evento, a todo el grupo de inversores también, a las instituciones de apoyo, a BCI Asset Management como dueños de casa, a quienes nos acompañaron hoy presencialmente y también vía remota, y bueno, prontamente esperamos entonces ya compartirles el estudio. Muchísimas gracias.